El Senado aprueba el proyecto del Presupuesto General del Estado 2024 con modificaciones y lo remite a la Cámara de Diputados. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el miércoles el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2024 con modificaciones y lo remitió a la Cámara de Diputados. El Senado empezó el tratamiento de dicho proyecto de ley el martes. Ha sido aprobado en grande y luego empezó la aprobación en detalle que continuó el miércoles. En medio se produjeron al menos 3 cuartos intermedios. Los senadores rechazaron 2 artículos, el 7 y el 8 de ese proyecto de ley. El primero autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externo con un monto de hasta $2.000 millones o su equivalente en otra moneda para apoyo presupuestario y o manejo de pasivo, otorgando bonos del Tesoro General de la Nación como garantías y con simple autorización del Ministerio del Área. Mientras que el artículo 8 establece autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del TGN otorgar un monto de hasta 275.000 millones de bolivianos de acuerdo a la disponibilidad financiera como aporte de capital al Banco Unión. El artículo 14 señala que por la que las empresas públicas del nivel central del Estado quedan facultadas a realizar alianzas estratégicas para la colocación de inversiones con empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas en el país, fue aprobada con enmiendas propuestas por la senadora Elena Aguilar. El proyecto normativo consta de 17 artículos, 3 disposiciones adicionales, 2 finales y una disposición derogatoria abrogatoria. El Senado, mediante una nota de prensa, destacó aspectos de la norma. Cabe puntualizar que fueron rechazados por el Pleno de la Cámara Alta en su estación en detalle los artículos 7 y 8 que refieren a un endeudamiento público mediante emisión de títulos en mercados de capital externos y a ingresos públicos para el presupuesto general del Estado respectivamente. La Comisión de Constitución priorizará proyectos para cesar a magistrados y suspender los plazos procesales. A pocos días del receso parlamentario, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, del Alarcista, convocó a sesión para las 10:30 de la mañana, en el que se prevé priorizar los proyectos de ley de cesación de funciones de los altos magistrados del órgano judicial y la propuesta de suspensión de los plazos procesales en todas las causas vigentes. Esto fue el día de ayer. La Cámara de Senadores aprobó 3 proyectos de ley referidos. El primero, hacer cumplir la Constitución Política del Estado con relación al mandato de 6 años para los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y el órgano judicial. La segunda tiene relación con la suspensión de plazos procesales a partir del 2 de enero en todas las causas ordinarias, agroambientales, constitucionales y administrativo-disciplinarias de conocimiento de los magistrados actuales. El último proyecto tiene relación a la modificación de la Ley 044 que regula el proceso de juicio de responsabilidades a altas autoridades y se prevé el incremento de medidas cautelares para los procesados con base al Código de Procedimiento Penal. Jáuregui precisó que el proyecto de ley de modificación de la Ley 044 será enviado a un comité para que realice un análisis minucioso. La Comisión de Constitución de Diputados también tiene pendiente analizar las observaciones de inconstitucionalidad que realizó el Tribunal Constitucional Plurinacional al proyecto de Ley 144 de elecciones judiciales. Jáuregui informó que si tienen suerte y hay acuerdos entre las fuerzas políticas, van a concluir su tratamiento en la misma sesión. En reunión con Arce, los alcaldes rechazan que la ALP obstaculice la aprobación de créditos. En reunión con el presidente Luis Arce, los alcaldes de las ciudades capitales y el Alto expresaron su rechazo a la actitud de obstaculización que realizan algunos asambleístas para la aprobación de créditos, lo que representa un perjuicio para todo el país. El presidente Arce convocó a una reunión a los alcaldes de la Asociación de Municipios de Bolivia, la AMB, y al presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, la FAM,
El encuentro se realizó en la Casa Grande del Pueblo. Hubo un rechazo por parte de los alcaldes en sus intervenciones, un rechazo contundente a la obstaculización de proyectos de norma como créditos, por ejemplo, que se da por parte de algunos asambleístas, informó la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Destacaron por su participación en dicha reunión los alcaldes de Santa Cruz, de la Sierra, de Cochabamba, de La Paz y también de Tarija. Manifestó que se cree a través de la obstaculización a los créditos se afecta al gobierno nacional, pero en realidad estas acciones perjudican a los municipios y al pueblo. Por lo tanto, son situaciones que no podemos seguir tolerando, mencionaron. Prada precisó que se ha anunciado que se va a coordinar acciones conjuntas para que no se den este tipo de situaciones y que se tome con seriedad la gestión pública. La titular de la presidencia acotó que fueron diversos temas que abordaron, como el factor económico. Dijo que el mandatario hizo una evaluación en el ámbito mundial, regional y su impacto en el país. Valoró la vocación de diálogo de las autoridades locales y señaló que se tomarán en cuenta todas las intervenciones y sugerencias de los alcaldes. Los empresarios dicen seguir con trabas de acceso a los dólares. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Óscar Mario Justiniano, en su balance anual, informó que su sector sigue teniendo problemas para acceder a los dólares, lo que les causa dificultades y encarece sus transacciones comerciales nacionales y también internacionales. Además, señaló otros 6 factores que frenaron su crecimiento en el año 2023. La escasez de la divisa trajo consigo una compleja situación de desconfianza e incertidumbre en la población, dijo Justiniano. Los problemas con el abastecimiento de diésel también dificultaron sus operaciones. De forma constante, han existido interminencias en el abastecimiento de diésel en varias ciudades de Bolivia y en el área rural de Santa Cruz, que han provocado incertidumbre y perjuicio tanto al transporte como a forestales, agropecuarios y constructores, agregó el Ejecutivo. Sobre la ocupación ilegal de tierras y la escalada de violencia que se acentuó en los últimos días, dijo que la FESP censura estas actividades delincuenciales. Exigimos la oportuna y adecuada intervención de las autoridades porque es urgente evitar que las reservas de Guarayos y el Choré se transformen en lugares donde prevalece la ley del más fuerte y se destruye el ecosistema, mencionó Justiniano. Aumentan 10% en el despacho de combustible para el abastecimiento de fin de año. La Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que los despachos diarios de combustible han subido en 10% este fin de año con el objetivo de garantizar el abastecimiento y la seguridad energética. Es necesario establecer que YPFB ha incrementado casi un 10% en los despachos por fin de año. Esto quiere decir que en gasolina y diésel estamos despachando más de 8 millones de litros cuando la demanda normal es de 7 millones a 7.3 millones, dijo Germán Jiménez, director de la ANH. Acotó que en saldos y cisternas se oscila en 75 millones de litros, volumen que equivale a un stock de casi 6 días para el país. Estamos garantizando y estamos aumentando un 10% por fin de año para que nuestra población tenga la certeza de que los carburantes están garantizados, recalcó el funcionario. También el director garantizó la calidad de los carburantes distribuidos. En ese marco, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo que los parámetros de los combustibles en Bolivia cumplen estándares internacionales y rechazó las versiones que ponían en duda aquello. Y les contamos que la policía llega un día después a tierras avasalladas por la lejanía y por el clima.
Tras la segunda toma de tierras en la subcentral Pailitas del municipio de Guarayos, en Santa Cruz, el pasado martes, la policía ingresó ayer miércoles al lugar 24 horas después para tomar el control y repeler a los avasalladores. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, informó que cuando llegaron no estaban los avasalladores ni los pobladores que fueron víctimas. Sin embargo, la abogada de los pobladores avasallados, Carmen Obando, dijo que los comunarios están con mucho temor y huyeron al monte. Añadió que la policía dará hoy un informe. La jurista aseguró que incluso algunos comunarios están privados de libertad. La policía ha partido ayer, conmigo en la madrugada, hemos salido a las 0 horas, pero trasladarnos hasta ahí, reunir a los efectivos, merece un evalúo, una planificación, una generación de estrategia. No son eventos que tengan una característica de continuidad, dijo Aguilera. Según el viceministro, es importante que conozcan que para llevar gente de un lugar a otro, primero tenemos que concentrar a servidores públicos que están cumpliendo otras funciones. Esto implica agrupamiento y traslado. También señaló que la ruta y el clima no son favorables, por lo que son uno de los elementos para que la policía no pueda acudir al instante al lugar de los enfrentamientos. Remarcó que tienen 2 patrullas con 7 efectivos para garantizar que no haya enfrentamientos ni avasallamientos en las 150.000 hectáreas de forestación de los predios. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Bueno, 45 en realidad. Estamos presentando Enlace Informativo. La CESUT se ve arcista, advierte proscripción del MAS y la Dirección Nacional no convoca a un nuevo Congreso. El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUTB, Mario Seña, afín al gobierno, advirtió que el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, MAS y PSP, corre el riesgo de proscribir si la Dirección Nacional, comandada por Evo Morales, no convoca a un nuevo Congreso en los plazos establecidos. Cuidado que nos hagamos pisar con el tiempo y ahí sí, verdaderamente, podemos estar arriesgando la proscripción del instrumento político y eso sería lo lamentable. Ahí sí vamos a buscar quiénes son los autores que más o menos están queriendo promover esta situación, advirtió Seña esta jornada. El dirigente expresó la predisposición del Pacto de Unidad Arcista para coadyuvar con la Dirección Nacional del MAS y convocar a un nuevo Congreso que definirá un nuevo directorio. Tras una sesión de 12 horas, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral informó que cumplió el fallo de la Sala Constitucional de Ibir Garzama, que ordenó dejar sin efecto la resolución 053-2023 del ente electoral y que se emita una nueva. Sin embargo, en la nueva decisión se rechazó el recurso extraordinario de revisión presentado por el MAS y se ratificó la nulidad del Congreso de Laucaeñe. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi, precisó que la sala plena del órgano electoral declaró por unanimidad improcedente el pedido de revisión extraordinaria a la resolución 344/2023, hecho que ratificó la nulidad del Congreso de Laucaeñe y por ello la Dirección Nacional debe convocar a un encuentro nuevo para elegir a su directiva. La Dirección Nacional debe elegir a la nueva directiva hasta mayo, pero en coordinación con las organizaciones sociales autodenominadas legítimas. Actualmente el Pacto de Unidad está dividido entre evistas y arcistas. Rechazan que el MAS priorice vacación legislativa y no temas que urgen como el presupuesto general del Estado y también las judiciales. Comunidad Ciudadana rechazó el miércoles que el movimiento al socialismo priorice la aprobación del receso en la Asamblea Legislativa Plurinacional por encima de los temas que urgen en la agenda como el presupuesto general del Estado y las elecciones judiciales. El masismo vive de vacaciones todo el año. El masismo lleva adelante acciones que dejan en segundo plano las
necesidades de la ciudadanía. Justamente nosotros, desde la bancada de Comunidad Ciudadana, no estamos de acuerdo con este receso porque hay problemas que deben ser resueltos y uno de esos temas es el tema de la elección judicial. Otro problema es el del presupuesto general del Estado, afirmó la diputada Luisa Nayar. El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, convocó a los senadores y diputados a la sesión que se va a instalar a las 4 de la tarde para conformar la comisión legislativa que se va a quedar durante el receso de los legisladores. Seguimos hablando del Congreso de la UCAeñe. Evo dice que va a acudir hasta instancias internacionales para hacer valer su Congreso. Luego de conocerse que el Tribunal Supremo Electoral ratificó la nulidad del Congreso del Movimiento al Socialismo, el presidente del partido, Evo Morales, acusó al ente electoral de dar un golpe a la democracia interna de la sigla y anunció que acudirá hasta instancias internacionales para defender la legalidad de la reunión de la UCAeñe. La jornada pasada, la sala plena, atendiendo el fallo de la Sala Constitucional de Ibirgarzama, decidió dejar sin efecto la resolución y emitió la decisión 55/2023, donde se ratifica que el Congreso del MAS de la UCAeñe queda sin efecto y el partido debe convocar a un nuevo encuentro. En medio de disputas, comienza la reelección de firmas para la revocatoria de Eva Copa. En medio de enfrentamientos con los simpatizantes de la autoridad edil, al frente de la Universidad Pública del Alto, en la zona de Villa Esperanza, se instaló la primera mesa de recolección de firmas para el revocatorio de mandato de la alcaldesa Eva Copa. Estamos inaugurando con el primer punto de recolección de firmas en la UPEA de la Ciudad del Alto para la revocatoria del mandato de la alcaldesa. Necesitamos 211.140 firmas para lograr la revocatoria de la señora Copa y lo vamos a conseguir pese a los amedrentamientos de sus funcionarios, informó a ANF el dirigente gremial Felipe Quispe. Mientras tanto, la autoridad edil, junto a los secretarios y dirigentes de la Asamblea de la Alteñidad, se encontraban en el estadio de Villa Ingenio entregando juguetes y regalos a los niños de esta urbe. En ese sentido, Quispe indicó que van a instalar más puntos de recolección de firmas y van a distribuir los libros en los 14 distritos de la urbe con el fin de lograr la cantidad de rúbricas requeridas y pasar a la siguiente etapa del proceso de revocatorio. Balda en audiencia llama corrupto, ignorante e inmoral al juez que eludió resolver el caso Apaza. Luego de que el juez Juan Carlos Montalbán se declaró incompetente para resolver la situación jurídica del líder cocalero César Apaza y Juan Elías Cocarico, el abogado Jorge Balda repudió esa decisión por no tener base legal y lo acusó de ser un juez corrupto, ignorante e inmoral y anunció una acción penal por prevaricato. Balda protestó en la audiencia virtual por la resolución del juez Montalbán porque de manera descabellada y deleznable incumplió la ley y una resolución constitucional que le ordenó pronunciarse sobre la situación jurídica y dictar otras medidas cautelares diferentes a la detención preventiva que hace 15 meses cumple Apaza en el penal de San Pedro. El juez ha incumplido la ley y la Constitución en esa audiencia. La excusa para lavarse las manos y no resolver la situación jurídica de los coimputados ha sido de que se remita o tramite la acusación remitiendo a un juez o tribunal de sentencia para que resuelva su situación, cuando el juez Montalbán debía resolver y disponer medidas cautelares diferentes, manifestó Balda. En un arranque de repudio, porque el juez se lavó las manos como Poncio Pilato, al delegar la facultad y obligación a un juez o tribunal de sentencia con un claro acto de retardación de justicia, señaló que Montalbán desconoce el derecho, que es corrupto, inmoral y también ignorante. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Hablemos de temas relacionados con la economía. Analistas temen que la devaluación en Argentina cause inflación en Bolivia. Bolivia registra una inflación de 1.5% a noviembre del año 2023, la más baja de la región,
pero la devaluación del peso argentino y la elevación de sus productos pueden elevarla, señalan los analistas económicos, que añaden que el gobierno está preocupado por el impacto que las reformas argentinas puedan tener en la economía nacional. La inflación baja de Bolivia se sostenía gracias al ingreso de los productos de contrabando y otros factores, pero los pasos fronterizos ilegales entre Bolivia y Argentina fueron cerrados, por lo que se anticipa que la inflación boliviana se elevará por la importación legal e ilegal de productos argentinos. Según datos de la Cámara Nacional de Industria, los productos de contrabando que ingresan al país mueven 3.331 millones de dólares, lo que representa el 7.96% del Producto Interno Bruto, el PIB nacional. Gran parte de esa cantidad proviene de Argentina. Un fiscal advierte que funcionarios corruptos alientan el contrabando. No podemos taparnos los ojos, mencionó. El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, señaló que uno de los factores que facilita el contrabando es la corrupción que existe entre los funcionarios que luchan contra este flagelo. La corrupción es un factor también que facilita el contrabando con relación al ingreso de la mercadería. No podemos taparnos los ojos en el sentido de que todos son funcionarios buenos. Existen funcionarios buenos y también aquellos que son malos, que son corruptos y permiten el ingreso del contrabando, dijo la autoridad a los medios de comunicación. Morales indicó que por denuncias que han recibido han iniciado investigaciones en las cuales serán citadas personal de aduana, del control operativo aduanero, el COA y el Comando Estratégico Operacional. Y un dirigente pide al gobierno arancel cero para importar productos argentinos de la canasta familiar. El dirigente gremial del Alto, Antonio Signani, solicitó el miércoles al gobierno nacional fijar arancel cero para la importación de productos argentinos que son parte de la canasta familiar, debido a que hubo un incremento considerable tras las medidas económicas que tomó el gobierno de Javier Milei. En Bolivia no existe el dólar, no existe una buena economía, como dice el gobierno, porque hasta el día de hoy los precios de la canasta familiar siguen subiendo, siguen elevándose. El tema de las verduras ha subido harto y en Bolivia nos quieren someter a detraer aceite. Dice, como gremiales pedimos cero aranceles para productos de la canasta familiar traídos de la Argentina, exigió Signani. El canciller ha posesionado a 2 nuevos viceministros en reemplazo de Freddy Mamani y Eva Chuquimia. La canciller Celinda Sosa posesionó el miércoles a Elmer Catarina como nuevo viceministro de Relaciones Exteriores y a Fernando Pérez como viceministro de Gestión Consular e Institucional en reemplazo de Freddy Mamani y Eva Chuquimia, respectivamente. Feminicida admite su culpa tras ser filmado cuando se deshacía del cadáver de su víctima. El sujeto de 59 años de edad confesó haber cometido el feminicidio de su pareja de 61 años en la ciudad del Alto. El mismo fue aprehendido después de que fue identificado mediante las cámaras de seguridad. La investigación surgió el 18 de diciembre, después de que se encontró el cadáver de la víctima en vía pública, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el coronel Johnny Vega. Al observar las imágenes de la cámara de seguridad, se evidenció que el autor del crimen había trasladado el cuerpo de la víctima en un carrito artesanal que utilizaba para el comercio. Un joven es asesinado y abandonado en la calle. Hay 2 aprehendidos. Esto es lo que les contábamos muy temprano en la mañana. Abandonado y con múltiples heridas fue encontrado el miércoles un joven en la calle de la zona Villa Ingenio, en el Alto. Se presume que fue asesinado y luego abandonado en esta vía donde los canes lo atacaban. Se ha producido un hecho de sangre con características violentas donde una persona ha fallecido. De acuerdo a las investigaciones preliminares, se tiene ya el lugar del hecho primario y el lugar del hecho secundario, informó el comandante de la Policía del Alto, Gudner Agudo. Aunque el cadáver lo hallaron en una calle de la zona de Villa Ingenio, las investigaciones apuntan a que la víctima no perdió la vida allí, sino que lo trasladaron desde otro sitio. 7 de la mañana con 57 minutos. El panorama internacional. Lo más relevante.
Las noticias que dan vuelta al mundo. Lo más relevante. Estados Unidos libera a aliado de Maduro en canje por 10 estadounidenses presos y contratista fugitivo. Estados Unidos liberó a un aliado cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro en un canje por 10 estadounidenses encarcelados en el país sudamericano y la extradición de un contratista de defensa fugitivo conocido como Fat Leonard, quien está vinculado a un escándalo de sobornos en el Pentágono, informó el gobierno estadounidense el miércoles. De acuerdo al representante, el intento más atrevido del gobierno de Estados Unidos de mejorar las relaciones con Venezuela y obtener concesiones del autoproclamado líder socialista. Milei ordena la desregulación de la economía argentina mediante un decreto. El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, ordenó la desregulación de la economía mediante un decreto con el cual modifica o deroga más de 300 normas, entre estas leyes de alquileres y las de abastecimiento y el régimen laboral. Estas reformas, de las cuales solo he mencionado 30 de las más de 300 incluidas, son algunas de las que están contempladas en el decreto. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción del país, dijo Milei en una alocución transmitida por cadena de radio y televisión. El régimen chino volvió a amenazar a Filipinas en medio de la disputa en el mar de China Meridional. El régimen chino advirtió que mantendrá la presión militar sobre Filipinas en medio de una disputa sobre la soberanía en el mar de China Meridional que podría involucrar a fuerzas estadounidenses que defienden a su socio en el tratado. La Unión Europea se unirá a los Estados Unidos en el operativo para el resguardo de la seguridad del Mar Rojo. La presidenta del Comité Olímpico israelí, Yael Aad, aseguró el jueves que Israel estará al 100% presente en los Juegos Olímpicos del París 2024, a poco más de 2 meses después del estallido del conflicto con Hamás. Abordamos los Juegos Olímpicos con la convicción de que estaremos allí al 100% y que podremos participar en ellos como cualquier otra nación mencionada. Persecución en Nicaragua. La policía de Daniel Ortega detuvo a un obispo. El obispo de la diócesis de Ciuna, el monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, fue detenido este jueves por la policía de Nicaragua con 63 años. Mora es el segundo alto jerarca de la Iglesia Católica arrestado por el régimen de Daniel Ortega en una escalada de acciones contra la institución religiosa durante el año 2023. El avance de una nueva subvariante JN1 del COVID. ¿Por qué ahora es de interés para la Organización Mundial de la Salud? El coronavirus que causa la enfermedad de la COVID-19 aún sigue circulando en el mundo, a pesar de que ya no hay confinamientos ni distanciamiento social. Todavía su propagación no dejó de ser una pandemia, aunque ya ha cesado la emergencia de salud pública de importancia internacional. Desde el 2019 hasta ahora se han reportado más de 772 millones de casos de personas con la infección y 6.988.679 muertes. Ocho de la mañana, 1 minuto. Hasta aquí, FM La Paz y la Nueva Estrella.